Saludo a Matilde Fleitas por el Partido Socialista. Matilde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, encantado de saludarte y te doy la bienvenida a estas Igualmente. tertulias. Sorpresa, también hay que decir, porque no sabías quién iba a estar al otro lado, ni Ricardo tampoco sabía quién estaba en el otro lado, con lo cual se agradece, ¿no? Pero es un placer compartir este momento con Ricardo. Bueno, Ricardo, no hay manera de encontrar un perfil que alguien diga que está en desacuerdo. Ricardo Fernández de la Puente, Ciudadanos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Matilde, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Oye, se llevan de maravilla, ¿no? En el Parlamento. De Bueno, todas yo creo maneras, que yo tengo que romper una lanza, y es que con Sí. Ricardo es muy mal llevarse, o sea, es muy fácil llevarse bien, es muy, muy complicado llevarse mal con Ricardo, Claro. porque la verdad que es una persona dialogante, además en el trato cercano después, las distancias cortas, eh, pues nada, es genial. Así que era sorpresa, la verdad es que esto da un poco como de tensión, pero Sí. cuando vi a Ricardo, tengo que decir que respire tranquila, así que estoy muy contenta. Bueno, Ricardo sabe bueno, que pues yo nada, no intento traicionar a nadie. me ha sonrojado, la verdad. No, yo Mm. creo que en general hay un muy buen ambiente en el Parlamento, que discrepemos a veces y que, bueno, algunas veces se haga algún rayón más grande que otro, una palabra antisonante, pero no quita que en general, tanto en los grupos que apoyan al gobierno como los que estamos en la oposición, y en mi caso concreto, pues yo siempre procuro el llegar a consenso y acuerdo, porque yo Ujú. creo que es lo que es hacer una política responsable y una política útil en estos momentos que estamos, ¿no? El ser estridente, el ser altisonante, el provocar, el insultar, creo que no aporta absolutamente nada, nunca, pero menos en el momento en el que estamos. Y Mm. con Matilde, bueno, por supuesto que encantadísimo de estar con ella aquí hoy. No sabía que ella era o él era el otro invitado. Ujú. O sea que se prevé una interesante tertulia. Bueno, Matilde, hay que decir que en la anterior tertulia a Ricardo le tocó Jorge, tu compañero de partido también Palmero, y decía, bueno, a ver si al final de la tertulia Ricardo se viene al PSOE y demás, o sea que después de todos esos Eh, halagos no sé si al final el hombre lo van a convencer, Ricardo, ¿eh? por supuesto que tiene las puertas abiertas, pero de todas maneras, yo creo que el tema de la crispación me gustaría pensar que no es una cuestión de partidos, que es una cuestión de personas, y a Ujú. mí me gustaría, pues nada, romper una lanza para que cada vez se incorporen más personas valiosas que estén dispuestas a sumar desde el diálogo, desde las ideas, por supuesto que cada uno tenemos nuestra ideología, cada uno estamos al final en nuestro partido político porque es el que creemos que con sus ideas puede cambiar la sociedad siempre a mejor, Ujú. pero ante todo somos seres humanos, ante todo la educación, siempre decimos nosotros, ¿no? La educación la traemos de casa, después ya la cultura la cogemos en otro sitio, pero la educación la traemos de casa y como somos seres humanos ante todo, eso es lo que tiene que primar. Así que después ya en el debate sí que confrontaremos las ideas, pero encantada de compartir este momento con Ricardo y si se quiere unir al proyecto socialista, encantadísima. Ricardo, no sé si pasas palabra o ya metemos con los temas por si acaso. Vamos a pasar palabra y vamos a Vale, entrar en venga, materia. perfecto. Bueno, ahora que Matilde ha hablado de educación y hay buena sintonía, hace unos instantes hablábamos con Jorge Hernández, el presidente de la Asociación de Entidades de Adicciones de Canarias, y él decía, solo espero, en beneficio de la educación, que algún día pase como con el cónclave papal, que entren los que tienen que decidir sobre el futuro de la educación, les cierren la puerta, les pasen la comida por una ventanita y hasta que no se pongan de acuerdo nadie salga de ahí. Porque un proyecto educativo de 25 años hace falta para evitar adicciones, para evitar pobreza, para que no veamos tanta politización, ¿no? Del sistema educativo y que algo así se dé, parece prácticamente improbable, Matilde. Con respecto a las adicciones, yo tuve la posibilidad, ya entrando en este tema específico, después vamos con la educación, tuve Ujú. la oportunidad de trabajar la modificación de la ley del juego. Me parece muy acertada esa comisión que se hizo para que realmente las asociaciones de personas afectadas pues, pudieran tener la última palabra sobre las acciones que se tomaban. Es un tema que por supuesto tiene que empezar desde la educación, pero de la que nos dan en casa y de las que nos dan, por supuesto, en los centros escolares. Tiene que nutrirse de esas dos vertientes. Y con respecto a la educación, ¿está politizada, no está politizada? Cierto es que las leyes estatales, cada vez que ha entrado un gobierno, pues ha habido reformas sustanciales, pero creo que está cambiando para mejor. Estamos intentando, pues tanto en la escala nacional como en el área que nos compete aquí por las transferencias de las competencias que tenemos, pues que sea algo en lo que nos pongamos de acuerdo nuevamente y lo estamos viendo en el Parlamento de Canarias
esas diatribas que tenemos sobre las asignaturas, sobre el currículum y sobre la formación de nuestros menores, de nuestros niños y niñas y adolescentes, que siempre será la mejor que podamos darle. Así que creo que quizás tenemos más la idea de que está politizada en nuestra mente de lo que realmente al final es, porque son solamente 3 o 4 escollos los que salen a la luz pública, los que supuestamente no estamos de acuerdo, pero al final yo creo que todos trabajamos por una educación de calidad. Ricardo. Bueno, para empezar voy a discrepar con Matilde. Yo creo que sí que es verdad que está, lamentablemente, la realidad está muy politizada. Como bien ha dicho ella, cada vez que entra un gobierno de signo contrario, pues se hace una nueva ley de educación. No sé ni cuántas llevamos, prácticamente cada 4 o 5 años estamos cambiando, reformando. Entonces, al final nuestros jóvenes, nuestros niños, pues la verdad es que no saben muy bien cuál va a ser su itinerario formativo, ¿no? Y lo que sí es cierto, yo creo que es el gran error, es que a la hora de hacer una ley de educación, con lo importantísima, fundamental, como tú bien has dicho que es, yo creo que no se llega a hacer esos consensos de fondo. Es decir, evidentemente hay dos bloques que son claros y evidentes, y lo que no hacen es intentar buscar aquello que las cosas que le unen a ambos partes, digamos, tanto a la izquierda como a la derecha, para hacer una ley de 25 años, y quitando las partes, digamos, más altisonantes de cada uno de los bloques, que cada uno los tiene, evidentemente, y cada uno tiene sus posicionamientos ideológicos y tal. Es la única manera que habría de tener una ley que fuese de larga duración y no estuviésemos mirando siempre hacia el corto plazo, y cada gobierno, cada ministro que entre, intente cambiar el sistema educativo español, porque al final los resultados van a estar ahí, y los resultados en cuanto a la calidad de formación pues no es buena, ¿no? Y en el ámbito de Canarias, pues sí es verdad que hemos mirado en estos últimos mes y medio, varios temas concretos referentes a asignaturas concretas que dentro de los itinerarios formativos las comunidades autónomas tienen un ámbito, digamos, de poder fijar el número de horas, ¿no? Y se ha producido, yo creo que un debate, pues yo creo que interesante, lo mismo que también se ha producido a la hora de los conciertos con las escuelas privadas de 0 a 3 años, que bueno, pues inicialmente el gobierno pretendía poco más o menos que eliminarlas y obviarlas, ¿no? Yo creo que eso no es posible, igual que pasa en cualquier tipo de concierto, hay que aprovechar los recursos que se tienen para intentar dar una formación de calidad y atender a la formación, porque esa es la realidad que tenemos. Bueno, por aquí hacen dos reflexiones, y perdona Matilde, y así ya las incluimos en el debate. Dos reflexiones en el chat. Dicen, ¿por qué si se supone que trabajan por el pueblo no se ponen de acuerdo sin intereses? Y también dice Lagún, dice, muchas reformas y poco cambio, seguimos con el mismo sistema de educación que en los 90. Solo un apunte con respecto a la educación de 0 a 3 años. Además, hago mía las palabras de la consejera en uno de los últimos plenos, cuando se trataba precisamente este tema, el tema de los conciertos con las entidades privadas que trabajan ahora mismo en Canarias con los niños y niñas de 0 a 3 años. Y la consejera lo dijo muy claro. Nosotros queremos un sistema público de educación. Eso significa que los niños de 0 a 3 años también tendremos que trabajar por crear esas infraestructuras públicas para que nuestros niños y niñas puedan ir, los que libremente quieran, a esas infraestructuras públicas de 0 a 3 años. De momento, nos valdremos, como sucede también en la etapa de primaria y de secundaria, con los centros que hay concertados, porque desgraciadamente no podemos abarcar con las infraestructuras que tenemos toda la educación pública y de calidad que queremos. Por supuesto que nos valemos de los centros que ahora mismo pues atienden a nuestros niños de 0 a 3 años, pero siempre con la máxima de trabajar para que los centros sean públicos. Es que no podemos, desde nuestro partido, no podemos hacerlo de otra manera más que pensando en la educación pública, que es lo que promulgamos, por supuesto, cuando no sea posible, y allá cuando no sea posible, valernos. Nosotros no demonizamos a la educación privada y no demonizamos a los centros privados. Y con respecto a los acuerdos, no veo, quizás no veo cuál es el escollo. Ricardo hizo la misma apreciación que yo. En el fondo de la educación, los contenidos curriculares básicos, estamos de acuerdo, y al final en lo que subyace a la opinión pública, a las manifestaciones públicas, son los 3, 4 conceptos donde quizás podamos tener algún tipo de fricción, pero en general las leyes de educación han salido por amplias mayorías y se están aplicando correctamente. A mí, por supuesto que también personalmente, y por supuesto al Partido Socialista, le gustaría una ley de consenso, de calado, y como dice Ricardo, que valga pues para una generación completa, que son esos 25 años. Ricardo.
No, simplemente en el tema de 0 a 3 años, que es un tema que además que yo he llevado al Parlamento y se lo he planteado a la consejera, el problema está que en todo el plan estratégico que ha montado la consejería permite digamos, a las escuelas públicas solamente la etapa de 2 a 3 años, obviando de 0 a 2, cosa que no le permiten a las escuelas privadas, a los centros privados, ¿no? Entonces, las reglas tienen que ser igual para todo el mundo y los profesionales el número de personas que tienen que atender a esos chicos, que no es lo mismo tener un niño de 0 a 1 año que de recién nacido a uno de 3 años, pues tienen que ser iguales para los docentes. Yo creo que a mí me parece perfecto que haya una sanidad, una educación, o igual que una sanidad pública de calidad, que tiene que ser un objetivo de la sociedad, pero no se puede ver siempre al sector privado en los distintos ámbitos como el enemigo, como que no aporta, ¿no? Ya, sin poner ningún tipo de calificativo. Yo creo que eso no es así. Yo creo que tenemos grandes profesionales en el sector privado que dan una formación y un atendimiento a los niños y niñas de alta calidad, de alto nivel, y simplemente es, bueno, pues usar los recursos que tenemos a disposición y no duplicar esfuerzos. Estamos acostumbrados siempre a duplicar esfuerzos y a malgastar recursos, no utilizándolos todos los que están a nuestra disposición. Bueno, para cerrar este tema y muy rápidamente, Matilde y Ricardo, si me pueden contestar la pregunta que formulan también en el chat, dice, ¿pero qué se necesita para hacer una reforma educativa de 25 años si eso es necesario? Matilde. Pues al final nos tenemos que poner de acuerdo en los contenidos curriculares, que es lo básico, y garantizar los derechos constitucionales, los derechos tanto de los menores, los derechos de los niños y niñas a acceder a esa educación, también respetar los derechos de los padres a elegir pues libremente la educación para sus hijos con los parámetros que ya marca la ley y la justicia. Y básicamente eso, yo creo que un consenso, igual que hemos alcanzado pues otros acuerdos con respecto a las pensiones, el Pacto de Toledo, esos grandes pactos políticos, yo creo que es más lo he dicho a lo largo de todos estos minutos, es más una cuestión de consenso político que del fondo de la ley, porque realmente después las leyes salen aprobadas por una amplia mayoría, es más un consenso, llegar a un acuerdo político que realmente al final el contenido de la ley. Ricardo. Bueno, básicamente el problema está en los contenidos, en las asignaturas, en los itinerarios formativos y los temarios de esas asignaturas y hacia dónde y cuál es el objetivo que se quiere conseguir con esa formación, ¿no? Cuando, por ejemplo, empezamos a estudiar matemáticas, pues hacia dónde queremos llevar a esa gente, hacia qué tipo de formación al final, y pensando siempre que tiene que estar luego un lado de la base común, digamos, de la educación, de los conocimientos básicos, y a partir de ahí, bueno, pues la formación necesaria para garantizar que en el futuro se van a incorporar al mercado laboral. Y luego está la parte, digamos, más compleja o más, si quieres, más ideológica, que es desde dónde se empieza a contar la historia, si contamos la historia entera o solamente una parte de ella, y obviamos partes de la historia que son historia y que hay que conocerla y las nuevas naciones tienen que conocer. Los contenidos de filosofía, los contenidos de religión, en fin, todos esos contenidos son también importantes, de humanidades, son también importantes que se cuenten con ellos, ¿no? La geografía, pues también, pues hay que conocer la geografía de España y luego, evidentemente, la geografía propia de la comunidad autónoma en donde nos encontremos. Todo ese tipo de cosas que parecen tonterías son donde luego están las grandes, digamos, disensiones, y es por lo que al final, pues cada gobierno estatal que viene llega y empieza a cambiar todo para intentar, bueno, pues hacerlo a su manera y a su forma. Y es lo complicado para conseguir un proyecto a 25 años. Claro. Bueno, siguiente tema lo abre Ricardo y lo mezclamos un poquito por la inflación que sigue disparada, pero también por la propuesta del ministro Escrivá de tarifa plana 80 euros para los próximos 3 años para los autónomos. ¿Esto va a ayudar a los autónomos tal y como está la inflación o se espera una cuota más baja? Interrelacionando un poquito los dos temas, Ricardo, ¿cuál es tu postura o tu opinión? Bueno, a ver, yo soy de la opinión que tenemos que proteger a nuestros autónomos y al empresariado en general, pero especialmente a los autónomos, porque son realmente una especie a extinguir, ¿no? Que son los que todos los días se levantan, todos los días batallan, que tienen mil problemas, que luego, muchas veces, cuando la situación está, pues es difícil que cobren para luego ellos poder cumplir con su objetivo. El proyecto inicial del señor Escrivá era una auténtica aberración, como así mismo lo pusieron de manifiesto las asociaciones de autónomos, porque el querer, digamos, cobrar a los autónomos no en base a ingresos netos, es decir, a los resultados netos, sino solamente a los ingresos, pues hace que no puedan a veces pues, hacer frente a los pagos corrientes
por poner un caso, luz, agua, si tienes que pagar los impuestos, porque al final, como hemos visto también con la nueva modificación, que te cambia un poco el tema de la ley concursal, los primeros que cobran es Hacienda y después todos los demás, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son los que hacen que, bueno, pues nuestros autónomos se lo piensen muy mucho a la hora de actuar. Yo lo que quiero es que sea una tarifa justa, una tarifa que les permita generar actividad, que ya el Estado recauda por el consumo, por el IVA, por el IGI en Canarias suficiente, y tiene que intentar generar esa actividad para que más gente se apunte como autónomo, para que se cree más tejido empresarial, para que a su vez se queden también esos autónomos que a su vez son empleadores, o que se creen más empresas, microempresas como tenemos en Canarias. Yo creo que es muy importante que se den las condiciones necesarias para que nuestro sector económico en general, nuestro sector de emprendeduría, bueno, pues se arriesgue a levantarse cada mañana y a levantar la persiana de su negocio. Matilde. Pues ahora sí que soy yo la que no estoy de acuerdo con esta afirmación, porque si algo se caracteriza al procedimiento de reforma que estamos atendiendo es el diálogo que tienen todas las asociaciones mayoritarias que representan a los autónomos y a las autónomas de este país. Con el ministro Escrivá. Hemos tenido varios borradores encima de la mesa y se ha puesto de manifiesto, pues quizás esa diatriba con respecto a los 60 euros, que es lo que tenemos ahora, que va subiendo progresivamente en 2 años y medio, y lo que se ha propuesto. Pero lo que se ha propuesto, tenemos que también poner el foco positivo sobre por qué se ha hecho esto. Serían unos 80 euros iniciales, aunque ahora las últimas noticias que he escuchado, pues las últimas negociaciones va sobre los 70, pero porque después va asociado también a una reducción de las cotizaciones máximas que se pasan pues de 590 a 560, porque los tramos serían más beneficiosos para los autónomos y las autónomas, y también en 2 escenarios, es decir, la tarifa plana mínima para aquellos autónomos que sus ingresos estén por debajo del salario mínimo interprofesional, y después también, pues para esos nuevos autónomos, que sería de lo que estamos hablando, de esos 80 euros para los que se den de alta nuevos autónomos, pero que tengan otro rango de ingresos. Es decir, creo que estamos minimizando un poco el alcance de este debate en 60 euros, 80 euros. Yo sé que esos 20 euros de diferencia, pues para un autónomo, que además yo todavía sigo pagando el mío de la mutualidad de la abogacía, sé perfectamente el esfuerzo que hacen los autónomos, sé lo que es estar pagando pues todos los meses ese seguro, hacer las declaraciones trimestrales, yo sé el esfuerzo que conlleva sostener una empresa, sostener un pequeño despacho, pero no podemos minimizarlo entre 60 u 80 euros. Creo que es una reforma de calado, una reforma que no hay que banalizar simplemente con esos 20 euros, y repito que 20 euros pues al final es lo que te va a hacer que puedas pagar el teléfono a final de mes. No, ni mucho menos voy a banalizar ese concepto, por poco que nos parezca en este momento, porque no es la cuestión. Tenemos que poner el foco sobre la importancia de la reforma de calado que se pretende. Las otras reformas que se han abordado desde este gobierno han sido positivas, y nada, y hay que incardinarlo con el tema de la inflación, pero es complejo. Es complejo decirle a los autónomos en este momento pues que 20 euros se va a basar en esa reforma. Yo creo que tenemos que ir a un amplio espectro, tenemos que seguir trabajando en ese diálogo y en ese consenso, y creo que las asociaciones están por el diálogo, incluso algunas de ellas veían positivos esos datos, así que yo creo que esta semana será clave y podremos hablar un poco más de la profundidad que requiere este tema. Bueno, intervención de Ricardo y última también de Matilde sobre este asunto, porque también preguntan por el chat sobre educación, y creo que son interesantes las preguntas que formulan. Ricardo. A ver, yo muy brevemente para tocar otros temas. Yo soy de la opinión, creo que lo dije en la anterior intervención, de darle las máximas facilidades a nuestros autónomos. Es decir, esto tiene un calado detrás, que es recaudar por la situación tan delicada que está nuestra seguridad social. No tiene otra explicación, porque le estamos metiendo un hachazo importante a los autónomos. Estamos intentando, y permíteme la expresión coloquial, ordeñar al máximo para suplir otra serie de gastos que se han hecho con la hucha de la seguridad social para otros temas que no son de la seguridad social. Esa es la realidad. A partir de ahí podemos vestir el santo como queramos, y podemos subir los impuestos todos los que queramos. Al final, si ahogamos a nuestros autónomos, a nuestros empresarios a impuestos, si los freímos a impuestos, pues lo que será que no habrá generación de empleo, no habrá generación de actividad, ni siquiera los 80 euros, y al final, bueno, pues es lo que tendremos. Yo creo que hay que ser muy
muy cuidadosos y mirar que una fiscalidad más suave, más reducida, ayuda a que haya una mayor generalidad de actividad económica y el volumen de la actividad es lo que genera esa recaudación igual o mayor que si no hubiésemos subido los impuestos. Matilde, ya para cerrar este tema. Yo repito que creo que eso es minimizar el estado de la cuestión. Eh, Creo que tenemos que poner el foco sobre esa tarifa progresiva, sobre que el gobierno esté pensando no solamente en los autónomos de nueva creación, sino también en esos tramos de renta que generen para proteger a los que en su negocio inicial, en su primera actividad, no generen más allá del salario mínimo interprofesional, y aquellos autónomos, aquellas autónomas que vale que comiencen un negocio, pero que sea mucho más próspero. Tenemos que proteger a las personas de distinta manera. Por lo tanto, el tema de que sean 60, que sean 80, si después a esas personas se las protege desde los distintos tramos de renta que estamos hablando, si después las cotizaciones máximas para, como decía Ricardo, y estoy absolutamente en contra, que no se explote, que no se lastre la economía, sino que al contrario estemos promoviendo lo que dice al final la Constitución, que se contribuya de una manera justa, progresiva y equitativa. Entonces, me gustaría poner el foco en la protección de los autónomos, dependiendo de su tramo de renta, y ni mucho menos comparto las palabras de Ricardo, pero creo que ha quedado claro en la postura. Bueno, este tema lo abre Matilde, son preguntas que formulan en el chat, también muy brevemente a ser posible para poder pues, conocer la versión de cada uno. Dice Lagundisi, ¿para cuándo una reforma en el convenio para los docentes? Y me refiero al salario, deberían estar más preparados también. Por otro lado dicen, así como en las universidades, se llevan cursos generales y luego electivos, y también apuntan, todos recordamos algún profesor, profesora que marcó, que nos hizo en esa materia que te gustase más y por lo cual aprender mejor. Pues por supuesto, nosotros el tema de los salarios de los docentes lo tratamos anualmente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo que a nosotros respecta, con esas competencias cedidas, y se actualizan, se tienen en cuenta pues la formación del profesorado en idiomas, en nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, para que sea un salario justo y que vaya aumentando progresivamente pues con el devenir de los tiempos, pero quiero recordar eso, que todos los años en los presupuestos generales de esta comunidad autónoma, pues tratamos, y además siempre son esas enmiendas pues muy debatidas sobre la cuestión del salario de los profesores y de las profesoras, de los docentes en general. Y con respecto al profesorado, tanto de la educación infantil, primaria como secundaria, por supuesto, es que yo que además soy madre, ponemos el futuro de Canarias, el futuro de España, el futuro de nuestros hijos en manos de los mejores profesionales y de las mejores profesionales. Por supuesto, acá todos nos ha marcado un profesor o un profesor, alguna profesora, entonces vaya nuestro reconocimiento para profesionales que además ejercen un trabajo extraordinario, extraordinario, porque repito, pues ponemos en sus manos el futuro de Canarias. Así que nuestro esfuerzo siempre todos los años, y el de esta consejería, que además se ha volcado en la estabilización del profesional, de los profesionales, en dar, al contrario, en los momentos del coronavirus, pues apoyar con esas contrataciones extraordinarias, en la erupción volcánica igualmente, con contrataciones extraordinarias. Entonces creo que el profesorado en Canarias pues cuenta con el apoyo del gobierno y del Partido Socialista, por supuesto que sí. Ricardo. Bueno, yo soy de la opinión que hay que premiar a aquellos que están mejor formados y que sobre todo hacen más próxima o más llevadera o más atractiva las distintas asignaturas. Yo creo que tiene que haber, bueno, evidentemente, una base común por la que entran todos, pero luego siempre tenemos, como en cualquier ámbito de la vida, en cualquier trabajo, aquellos que son más proactivos frente a los reactivos, ¿no? O sea, uno que ya ha cogido el puesto y da los mismos apuntes durante los últimos 15 años y no se molesta ni siquiera en modificarlo y tiene como si pusiésemos el cassette, ¿no? Para hacer un poco el chascarrillo. Y luego están aquellos que intentan, sobre todo a los jóvenes, cómo motivarlos, cómo hacerles que
que la información que le está transmitiendo pues se llegue, ¿no? Y para eso hace falta un reciclaje continuo de nuestros profesores, una formación continua, que muchísimos de ellos lo hacen, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, ese esfuerzo que hacen los profesores, que quitan tiempo, en muchos casos, a su propio pues, tiempo de familiar o de ocio, o lo que ellos quieran, pero que lo dedican a seguirse preparando, como en otros ámbitos de la vida, pues que tengan algún tipo de reconocimiento, algún tipo de plus, ¿no? Ujú. Por supuesto, la estabilidad de los profesorados, que estén, digamos, tengan una cierta seguridad es fundamental. Y el rango salarial, pues evidentemente, en base a lo que yo he dicho, pues siempre se pueden hacer pluses, complementos, que hay que medir también para que no sea discriminatorio, sino que esté perfectamente tasado, pero creo que sería una forma también de incentivar y de animar a nuestros docentes a esa formación continua que tan deseable es y que tiene que aplicarse en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Por aquí lanzan una idea que funciona en otro país. Luis nos escribe desde Perú y dice, acá cada 3 años toman examen a los profesores. Si aprueba se les sube el salario. Resulta que con eso se están preparando más. Mi mamá es maestra, por eso lo sé. Es lo que nos cuenta. Así que yo no sé si esto al final se puede implementar también en Canarias. Podría ser una opción, ¿no? Una especie de evaluación continua Sí. para el profesorado. Ujú. Eh, tenemos unos profesores y unas profesoras extraordinarias, y además estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo, porque lo vemos en primera persona. En los premios extraordinarios que se dan al final de cada curso a esos docentes. Tenemos colegios y centros premiados, laureados, no solamente a nivel de Canarias, sino también a nivel nacional por los proyectos extraordinarios que se hacen, pero lo anotamos porque sería una buena manera. Ujú. De todas maneras, lo que aquí se hace, que es lo que ha comentado Ricardo, son esos plus, que también lo he dicho yo, después en los Ujú. presupuestos generales de la comunidad se ve reflejado, porque la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias lanza periódicamente pues, cursos formativos que después son los que te dan acceso a ese plus del salario, como he dicho, sobre todo relacionado con el AICLE, los idiomas, Ujú. porque tendemos a una educación cada vez más bilingüe. Eh, y también con el tema del uso de las TIC, de las nuevas tecnologías en los centros escolares, que son las dos áreas que más se potencian a la hora de los cursos y a la hora también pues, de sumar esos plus para el profesorado. Ricardo, ¿algo más que decir al respecto para ya ir terminando? Que nos quedan 3 minutos. No, que hombre, tendríamos que buscar una palabra para eso de las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías, lo digamos, las tecnologías que hablamos Sí, antes ya son viejas tecnologías. es verdad. No, pero lo que sí es cierto es que los niños y las niñas que empiezan, digamos, a una edad muy temprana a relacionarse con la tecnología, con los ordenadores, con las tabletas, con los teléfonos, con la información general, pues eso hay también que saber encauzar y saber cómo se puede aprovechar, ¿no? Ujú. Hemos visto durante la pandemia lo importante que ha sido todo ese tema del teletrabajo, la teleeducación, la teleformación, ¿no? Y aquí en Canarias no podemos olvidar que aunque estamos relativamente bien conectados, hay muchas zonas y sobre todo muchas familias que no pueden acceder a esa formación por falta de medios, y esa es una asignatura también pendiente que se tiene, cómo darle las mismas oportunidades, unos mínimos, pero las mismas oportunidades a todos los alumnos cuando estamos ante situaciones como las que hemos vivido en la pandemia o las situaciones de la formación, porque Ujú. hoy en día muchos centros ya se han acostumbrado, también en centros universitarios, a esa teleformación, telepresencial, el seguir las clases, en fin, el colgar los trabajos en la nube o con el profesor, hacer eso. O sea, son muchos los datos que a medida que van avanzando y van llegando más a esa fase ya de formación profesional o de formación dual o de formación universitaria, pues los requerimientos son cada vez mayores y los medios pueden hacer que hayan brechas entre unos alumnos y otros. Bueno, para terminar, porque nos queda tan solo un minuto, la tertulia se ha pasado volando. Destino de vacaciones, con poco dinero, porque las cosas están un poquito así, bueno, en veremos de cara a septiembre. Matilde, propuesta y a nivel personal, no sé si vas a ir a algún lado ya aprovechando y ya de paso te pregunto. Eh, es que yo no puedo decir otra. Bueno, yo voy a viajar en Canarias la Ujú. última semana de agosto, como hago cada año con mi familia, que además yo soy de una isla verde, de la isla de La Palma, entonces me voy como a una isla Canela, a una isla Claro. amarilla, a Fuerteventura. Me sigue pareciendo que Canarias será siempre el mejor destino. Por el clima, por la seguridad, por la relación calidad-precio de nuestros hoteles, de nuestros paisajes, eh, y ahora mismo, pues con la situación que tenemos, la inflación, etcétera, etcétera, por supuesto, cada uno es libre de hacer lo que quiera, Ujú. pero yo promoveré siempre el turismo de calidad que tenemos en Canarias, que además, pues
a relación calidad-precio, pues puedes elegir playa, montaña, casas de turismo rural, viviendas vacacionales. Creo que tenemos un abanico tan amplio, es más. Si nos eligen, pues en aquel momento, que ahora estamos recuperando esas cifras, si nos eligen 16 millones de personas al año para visitarnos, pues qué mejor, que además que contribuir con nuestros ciudadanos. Así que mi apuesta personal, por supuesto, en este caso va a ser Fuerteventura, y yo les animo a que veraneen en Canarias, que es que somos lo mejor Somos lo mejor. el mejor destino. Ricardo, yo no sé si te he preguntado ya hace poco sobre esto. Bueno, yo recordando Sí. un lema de una campaña cuando yo tuve responsabilidad de turismo, campaña del 2011, Mm. campaña para el mercado canario, este verano yo me quedo, ¿no? Me acuerdo que era el eslogan que usábamos, y un poco iba también en la línea de lo que acaba de decir Matilde. Es decir, Mm. Canarias tiene unas condiciones inmejorables, tiene una variedad de destinos, una variedad también de ofertas alojativas para todos los bolsillos, incluso en estos momentos tan complicados, pues siempre hay oportunidades, ¿no? Y lo bueno, yo siempre se lo digo a todo el mundo, no es esperar el último momento, sino cuanto antes Mm. reservar, porque te vas a asegurar que tengas el mejor precio. Esto es un tema de oferta y demanda. Y en mi caso particular, pues yo me quedo en Tenerife por circunstancias personales, pues Mm. me quedo aquí en Tenerife y disfrutaré pues de la zona norte de Tenerife, de la Punta del Hidalgo, de Buenavista, alguna escapada también a las playas del sur de Tenerife, y a disfrutar con la familia y con los amigos este mes de agosto, y a recuperarme, que a la vuelta vuelve septiembre, el nuevo curso político, y ya un poco con el horizonte mirando Mm. hacia las próximas elecciones del año que viene. Sí, efectivamente, que el tiempo pasa muy rápido y enseguida vamos a estar ahí. Bueno, por aquí dicen para acabar, dice, cuando vaya yo para Canarias sí que será turismo de calidad, dicen por aquí. Y otro también, compañero, dice, ya me dan ganas de visitar Canarias. Con lo cual, bueno, desde fuera también hemos hecho una pequeña promoción. Me llama la atención porque el Parlamento de Canarias es líder nacional en consenso y acuerdo, pero hoy no han estado de acuerdo en casi nada. Con lo cual, hoy no se ha cumplido esa Es máxima. para Pero, llevar la contra de los medios, nada más. Sin duda. pero volvemos al principio, y al final, aunque tengamos posturas antagónicas, siempre reina el respeto y el acuerdo y el consenso, Mm. porque al final el privilegio es tener la oportunidad de hablar, de debatir en el seno de la nacionalidad canaria, de la soberanía popular de Canarias, como no puede ser de otra manera, y llegar a acuerdos. Bueno, pues Si al me quedo... final, José Luis, si al final Sí. hubiésemos tenido que firmar algo, desde las posturas inicialmente divergentes, seguramente Matilde y yo hubiésemos encontrado y encontraríamos un punto de encuentro que es válido para los dos, y como cualquier negociación, ambas partes siempre tenemos algo que perder si queremos que sea un buen acuerdo y un acuerdo duradero. Sin duda. Bueno, o sea, ahí se ve el consenso y eso también se trata el Parlamento, parlamentar, política, llegar a acuerdos y llevarse bien. Bueno, les deseo feliz verano. Nosotros nos queda una semana, pero la próxima semana ya hay otros interlocutores, así que en septiembre volvemos y les deseo lo mejor. Disfrútenlo, pásenlo bien y bueno, disfruten de Canarias, que es lo importante. Igualmente. Gracias, hasta Gracias luego. Matilde, gracias Ricardo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, Matilde Fleitas.